En el corazón de la Edad Media, donde cada día era una lucha por la supervivencia, el sol se elevaba lentamente sobre extensos campos de trigo, dorados como el oro, mientras la bruma de la mañana se disipaba como los sueños de aquellos que despertaban a una nueva jornada. En este paisaje de penurias y esperanzas, la vida se entrelazaba con un hilo invisible, un vínculo sutil que unía a los humanos con los animales que compartían su mundo. Las aldeas, pequeñas islas de actividad en un mar de incertidumbre, eran el hogar de campesinos, artesanos y soñadores. Entre las paredes de barro y paja, los animales no eran meras sombras que habitaban el entorno. Eran compañeros fieles en la travesía de la existencia. Los bueyes, con su andar pausado y su mirada sosegada, eran los arquitectos de la tierra, arando los campos con un esfuerzo compartido que resonaba en el alma del labrador. Cada surco que dejaban atrás era un testimonio del sudor y la esperanza, un canto a la fértil promesa de la cosecha. En esta complejidad social, donde la jerarquía dictaba la vida, los animales ofrecían un consuelo silencioso ante la soledad que a menudo envolvía a los hombres y mujeres. En la penumbra de una fría noche, cuando el viento aullaba como un lamento distante, la suave presencia de un burro o el suave ronroneo de un gato era un bálsamo para el espíritu. La calidez de su compañía era un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, no estaban solos en su andar por el mundo. Mientras los días transcurrían, las estaciones dictaban el ritmo de la vida. La primavera traía consigo el renacer de la esperanza, donde los cerdos, en su bullicioso juego, cavaban en busca de alimento, y las gallinas, con su canto alegre, anunciaban la llegada de nuevos comienzos. Cada animal, en su papel particular, tejía un tapiz de interdependencia que sostenía la frágil red de la comunidad. ¿Acaso no reflejaban, en su naturaleza, la esencia misma de la existencia humana? La lucha, el amor, el anhelo de pertenencia. Así, en este mundo lleno de desafíos, los animales se convierten en compañeros esenciales para los hombres y mujeres de la época. Su presencia era un recordatorio constante de que la vida es un viaje compartido, donde cada latido de un corazón, ya sea humano o animal, marcaba el compás de una historia mayor. En este escenario, es inevitable que surja la pregunta: ¿qué rol juegan los perros en esta dinámica de compañía y utilidad? Con su lealtad inquebrantable y su instinto agudo, se convertirán en los guardianes y amigos más cercanos, reflejando la complejidad de la relación entre especies en un mundo que, a pesar de su dureza, aún estaba lleno de amor y conexión. En las tierras de caza, donde el eco de los ladridos resuena, se forjan vínculos que trascienden el tiempo, la historia y la memoria. En la penumbra de los bosques medievales, los hombres no solo buscaban el alimento, sino también la compañía leal de sus fieles compañeros caninos. Estos guardianes de cuatro patas, con su olfato agudo y su energía desbordante, se convertían en extensiones de sus propios seres, un puente entre la naturaleza y el hogar. Imaginemos a un noble en su caza, rodeado de un séquito de perros, cuyas colas se agitan como banderas de lealtad. Con un solo llamado, estos canes se lanzan en picada, como flechas disparadas por un arco, persiguiendo ciervos a través de la bruma matutina. En un mundo implacable, donde la subsistencia pendía de un hilo, estos animales eran más que simples mascotas. Eran socios en la danza de la vida y la muerte, en la lucha por la supervivencia. Pero, ¿qué hay detrás de esta conexión? Una mirada a los ojos de un perro revela un mundo de emociones compartidas, un reflejo del amor incondicional que solo ellos pueden ofrecer. En sus ladridos resuena la promesa de lealtad, una lección que los humanos han aprendido a lo largo de los siglos. La amistad entre especies, una sinfonía de confianza y compañerismo. En los hogares humildes, los perros eran los protectores de la familia, guardianes de la puerta y del corazón, siempre dispuestos a brindar calor en las noches frías. Sin embargo, la percepción de estos animales variaba drásticamente según el estatus social de sus dueños.
Para los nobles, los perros eran símbolos de poder y distinción, adornados con collares de joyas que brillaban como estrellas en la oscuridad. En contraste, las clases más bajas veían en ellos la necesidad de la caza y la protección, pero también la ternura de un amigo fiel en tiempos de penuria. Así, la jerarquía social se reflejaba en el trato, en el cuidado y en el amor que se otorgaba a estos seres que, a su modo, lo daban todo. Los perros, con su fidelidad inquebrantable, nos enseñan sobre el sacrificio y la devoción. En su presencia, el tiempo parece detenerse. Hay una lección en su lealtad, un recordatorio de que en un mundo a menudo incierto, hay lazos que perduran. Mientras contemplamos el legado de estos compañeros caninos, surge una pregunta. ¿Qué pasaría si todos pudiéramos aprender del amor que ellos nos ofrecen? Sin embargo, no todos los animales comparten esta lealtad y utilidad. Los gatos, por ejemplo, tienen un papel más ambiguo en la sociedad medieval. A medida que nos adentramos en sus misterios, la historia de los caninos se entrelaza con la complejidad del mundo que los rodea, revelando la rica tapeza de relaciones que han definido nuestra existencia a lo largo de los siglos. A medida que la luna llena se alza, los gatos se deslizan entre las sombras, portadores de secretos antiguos. En la penumbra de la Edad Media, su andar sigiloso se convertía en un susurro de lo desconocido, una danza entre lo mundano y lo sobrenatural. Mientras los perros eran venerados por su lealtad, los gatos a menudo eran temidos por su independencia y misterio, criaturas que parecían habitar un reino entre lo tangible y lo etéreo. En las casas de campo y las calles empedradas, estos felinos se erguían como guardianes del hogar, cazadores silenciosos en un mundo plagado de ratas y enfermedades. Con cada zancada, su agilidad se convertía en una metáfora de la vida misma, un equilibrio delicado entre la utilidad y la superstición. Los aldeanos, al ver sus ojos resplandecer en la oscuridad, se preguntaban si eran simplemente cazadores de plagas o si, en su esencia, llevaban consigo un eco de lo divino. Las representaciones artísticas de la época reflejan esta ambivalencia. En los manuscritos iluminados, los gatos aparecen como acompañantes de brujas, sus cuerpos esbeltos y ojos penetrantes simbolizando el misticismo que envolvía a quienes eran considerados portadores de magia. La tinta, al trazar sus siluetas, capturaba no solo su forma, sino también la inquietud que provocaban en el alma de los hombres. ¿Eran mensajeros de lo sagrado o heraldos de la oscuridad? En el corazón de la caza de brujas, los gatos fueron arrastrados al fuego de la persecución. Enjuiciados junto a sus amas, eran considerados cómplices en un pacto con lo siniestro. Un grito de desesperación resonaba en las aldeas, donde el miedo se alimentaba de la ignorancia. Los felinos, inocentes en su andar, se convertían en chivos expiatorios de una sociedad que encontraba consuelo en la condena de lo desconocido. Así, el gato se erige como un símbolo de la dualidad, venerado y temido, aliado y enemigo. Su existencia plantea preguntas que trascienden el tiempo. ¿Qué es lo que realmente tememos en aquellos que son diferentes? En su andar, sigiloso, invitan a la reflexión, recordándonos que, en este vasto cosmos, la línea entre la luz y la sombra es a menudo difusa, y que en cada criatura reside tanto la reverencia como el temor. A medida que profundizamos en el simbolismo de los animales, es esencial observar cómo las aves en su esplendor representan un estatus diferente. En la corte, donde la opulencia se despliega, el canto de un loro resuena como un símbolo de poder, un eco de la riqueza que define a quienes habitan esos lujosos salones. Las aves, con sus plumajes vibrantes y sus trinos melodiosos, han sido veneradas no solo como criaturas del aire, sino como emblemas de estatus y esplendor en un mundo donde cada detalle cuenta una historia. Imaginemos un banquete medieval, una mesa larga adornada con manteles de terciopelo y platos de plata que brillan bajo la luz de las velas. En este festín, las aves exóticas son las verdaderas estrellas. Sus plumas despliegan colores que rivalizan con los más bellos atardeceres.
El pavo real, con su cola desplegada como un abanico de joyas, captura la mirada de todos, un recordatorio tangible del poder de la naturaleza y del poder de quienes pueden permitirse tal lujo. Estas aves no solo eran alimento, sino también espectáculo, una danza visual que encantaba y seducía a aquellos que buscaban impresionar. El cuidado de estas magníficas criaturas era un arte en sí mismo. Desde la selección de los mejores granos hasta la construcción de jaulas elaboradas que imitaban su hábitat natural, cada aspecto de su vida estaba meticulosamente diseñado para garantizar su salud y esplendor. Los nobles, con su dedicación casi reverencial, se convertían en guardianes de estas maravillas aladas, cultivando su belleza como un reflejo de su propio estatus. En este mundo, poseer un ave exótica era más que una simple cuestión de riqueza. Era un símbolo de un linaje, un signo de distinción que resonaba a través de generaciones. Mientras los gatos representan el misterio, las aves encarnan la grandeza y el estatus que los nobles desean exhibir. En un tiempo donde el poder se medía no solo por la espada, sino también por el color de las plumas, cada especie narraba una historia de ambición y deseo. Desde el halcón que surca los cielos, un símbolo de la nobleza guerrera, hasta el loro que imita las palabras de sus dueños, cada ave era una extensión del alma del noble que la poseía. Así, en el tejido social de la época, las aves no eran meros adornos, sino portadoras de un mensaje profundo y resonante. Su presencia en las ceremonias y banquetes era un recordatorio constante de que, en el vasto espectáculo de la vida, la naturaleza misma se entrelazaba con el destino humano. Sin embargo, no solo las aves adornan las vidas de los nobles, también las pequeñas mascotas poseen un significado profundo en su mundo. ¿Qué revelan estas elecciones sobre la esencia del poder y la vulnerabilidad en la búsqueda de reconocimiento? La respuesta se encuentra en los delicados hilos que unen a lo elevado con lo cotidiano, en la danza eterna entre el cielo y la tierra. En los salones adornados de los castillos, las damas encuentran consuelo en la compañía de sus pequeñas criaturas, seres que, con su suave pelaje y miradas inquisitivas, se convierten en confidantes silenciosos de sus secretos más profundos. Estas mascotas, de dimensiones diminutas pero con un peso simbólico inmenso, se aferran a las faldas de nobles con un abrazo invisible, uniendo en su ternura el mundo de lo humano con el reino de lo sutil. Las pequeñas criaturas, como los gatos de suaves pasos, se deslizan por la vida de estas mujeres, trayendo consigo un eco de lo que significa ser femenina en un mundo matizado por la fragilidad y la fuerza. En el arte de la época, estos animales se convierten en símbolos de afecto y devoción, pinturas que capturan el instante en que una noble acaricia la cabeza de un gato, su rostro iluminado por la luz dorada que filtra a través de los ventanales, revelan una verdad profunda. En el abrazo de una mascota, la soledad se disipa y el amor florece. Los conejos, con sus suaves orejas y miradas grandes, se convierten en los cómplices de estas mujeres, un reflejo de su propio anhelo por la protección y la ternura en un mundo a menudo hostil. Las damas de la corte, envueltas en brocados y joyas, encuentran en el cuidado de estas criaturas un acto de resistencia, un acto que desafía las normas de una sociedad que las encierra en roles rígidos. En la caricia a un pequeño cuerpo peludo se encuentra la esencia de lo que significa ser mujer, el poder de dar vida, de nutrir, de amar. Mientras las aves simbolizan el estatus, las mascotas encarnan la intimidad y el cariño que florecen en la vida de las mujeres nobles. A través de estas conexiones se teje una red de afecto que trasciende el tiempo y el espacio, un vínculo que se mantiene en la memoria colectiva de la humanidad. En los ecos de risas y susurros se escucha un mensaje claro. El amor no se mide por la grandeza, sino por la profundidad de los lazos que creamos. A medida que exploramos la naturaleza de la relación entre humanos y animales, es crucial considerar cómo las leyes y creencias de la época moldearon estas interacciones. Las pequeñas criaturas, vestigios de un mundo que abraza lo efímero, nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia conexión con la vida que nos rodea.
recordándonos que en cada gesto de cariño, en cada mirada compartida, encontramos el hilo dorado que une nuestras historias a las de aquellos que nos precedieron. En las páginas polvorientas de los documentos medievales, las leyes que rigen la vida animal revelan una sociedad en conflicto, un entramado de creencias y normas que susurra la historia de un tiempo donde la existencia de cada criatura estaba entrelazada con el destino humano. Las legislaciones de la Edad Media, como ecos de una moralidad fluctuante, trazaban fronteras entre lo sagrado y lo profano, lo noble y lo vil. En la penumbra de los monasterios se gestaban edictos que proclamaban la protección de ciertas especies, reflejando un entendimiento de que la vida, en todas sus formas, merecía respeto. Sin embargo, en la misma penumbra, otros textos condenaban a los animales a un estatus de propiedad, meras sombras de la voluntad humana, sus derechos tan efímeros como el rocío de la mañana. La religión, ese hilo conductor que entrelazaba lo divino con lo terrenal, jugaba un papel crucial en esta narrativa. Los animales eran vistos a menudo como manifestaciones de lo sagrado, en algunos casos, videntes de una creación divina. Sin embargo, en otros, se les atribuía un carácter maligno, espejos de la avaricia y la lujuria humanas. La dualidad de su representación es, en sí misma, un reflejo de la lucha interna de una sociedad que buscaba encontrar su lugar en un cosmos vasto y enigmático. Así como las mascotas encierran un simbolismo profundo, las leyes reflejan las tensiones de una época marcada por la moralidad y la clase. En los estratos más bajos, los animales de carga eran considerados más como herramientas que como seres vivos, su sufrimiento silenciado por el clamor de los poderosos. Pero incluso en los castillos, donde el escaño de la nobleza reinaba, las reglas eran a menudo desafiadas por el espíritu indomable de la naturaleza. Las regulaciones eclesiásticas, dictadas por la mano de la autoridad, chocaban con la realidad de un mundo lleno de vida y sufrimiento. La nobleza, en su búsqueda de estatus, a menudo se encontraba enredada en un dilema moral. ¿Deberían los animales ser protegidos o su función como símbolos de riqueza y poder justificaba su explotación? La distancia social se reflejaba en la distancia moral, y las leyes se erguían como monumentos a una jerarquía que definía no solo el valor de un ser, sino también el valor de un ser humano. Mientras examinamos las leyes, es esencial reflexionar sobre cómo los animales reflejan el orden social en la jerarquía medieval. En un mundo donde la vida se medía en términos de utilidad y sacrificio, las criaturas que habitaban la tierra estaban atrapadas en una danza de significado, un baile de poder que aún resuena en nuestros corazones. En esta intersección de creencias y regulaciones se revela la esencia de nuestra humanidad, una búsqueda interminable por comprender nuestro lugar en el vasto tapiz de la creación. En el campo de caza, donde los galgos se deslizan con gracia, se despliega un microcosmos del orden social. Con su esbelto cuerpo y su mirada penetrante, estos nobles canes se convierten en emblemas de un estatus que trasciende la mera existencia animal. En cada zancada, en cada carrera, sus movimientos son un reflejo del linaje de quienes los poseen, una danza que entrelaza el destino de la nobleza con el de sus leales compañeros. Los galgos, con su elegancia casi etérea, no solo son cazadores, sino también portadores de un símbolo. En la sociedad medieval, donde cada gesto es un indicio de poder y posición, su presencia en los terrenos de caza se asemeja a un estandarte ondeando en el viento. ¿Qué dicen de nosotros los animales que elegimos tener a nuestro lado? En la mirada de un galgo se entrelazan la lealtad y el honor, el reflejo de un mundo donde la nobleza se mide en la devoción de sus fieles. Pero no son solo los galgos quienes llevan esta carga simbólica. En la vida cotidiana, otros animales asumen roles que delinean la jerarquía social. Los robustos caballos de guerra que cargan a sus jinetes en la batalla son también símbolos de poder y dominio, mientras que los humildes burros, trabajadores incansables, son el eco de una clase laboriosa, siempre al servicio de aquellos que miran desde arriba. En estas criaturas se manifiestan las lealtades humanas,
como un espejo que refleja nuestras propias jerarquías, nuestras luchas por reconocimiento y respeto. Las leyes y creencias pueden dictar el trato hacia los animales, pero son las relaciones que forjan los humanos las que reflejan las jerarquías en juego. Un perro se convierte en un compañero fiel, un aliado en la lucha por el estatus, mientras que un gato, a menudo más distante, sugiere la independencia y la sutileza de una clase que prefiere observar desde las sombras. Cada animal, en su esencia, encarna la complejidad de la vida social que lo rodea. A medida que consideramos el simbolismo de los animales, es vital observar cómo estas dinámicas han evolucionado a lo largo del tiempo. En su lealtad encontramos el eco de nuestras propias lealtades y en su estatus un reflejo de las luchas humanas por pertenencia. Así, los animales no son meros actores en el teatro de la vida medieval, son los hilos que tejen la rica tapicería de nuestra historia social, recordándonos que, en última instancia, somos todos parte de un mismo tejido. A través de las páginas de la historia, la relación entre humanos y animales ha sido un testimonio de nuestra propia humanidad, una danza que se despliega entre el asombro y la comprensión. En la penumbra de la Edad Media, los animales eran vistos a menudo como sombras de lo divino, criaturas de un mundo que debía ser dominado, a la vez que temido. En esos tiempos oscuros, la línea que separaba a lo humano de lo salvaje era un abismo, una separación que reflejaba nuestras propias inseguridades y miedos. Pero la historia, como un río que nunca se detiene, ha ido moldeando nuestras percepciones. A medida que la luz del Renacimiento comenzó a filtrarse en la conciencia colectiva, las representaciones de los animales se tornaron más matizadas. Ya no eran meros símbolos de servidumbre o temor, sino compañeros dignos de admiración. Las pinturas de la época capturaron la esencia de la vida silvestre, invitando a la humanidad a contemplar la belleza y la singularidad de cada ser. ¿No es este un eco de nuestro deseo de conexión, un susurro de la naturaleza que anhela ser escuchada? A medida que nos adentramos en la era moderna, las percepciones continúan transformándose. Hoy, en un mundo inundado de imágenes y narrativas, los animales son protagonistas de nuestras historias, desde los documentales que nos maravillan con su majestuosidad hasta las plataformas digitales que revelan su fragilidad. La cultura popular nos invita a reflexionar sobre la dignidad de cada criatura, a explorar la empatía que puede nacer de la comprensión y el respeto. ¿Qué nos dice esto sobre nosotros mismos? ¿Acaso hemos comenzado a ver reflejada nuestra propia esencia en el alma de nuestros compañeros de viaje? Mientras exploramos las jerarquías del pasado, es esencial considerar cómo estas dinámicas aún resuenan en nuestra vida contemporánea. La forma en que tratamos a los animales no es solo un reflejo de su valor, es un espejo que revela la calidad de nuestra propia humanidad. Nos enfrentamos a un legado que nos invita a aprender de nuestros errores, a abrazar la responsabilidad que conlleva la convivencia en este vasto ecosistema compartido. Así, al mirar hacia el futuro, nos preguntamos, ¿qué nos enseñan nuestros compañeros sobre nuestra propia existencia? A medida que avanzamos en este viaje, cada relación, cada conexión, es una oportunidad para reimaginar la forma en que coexistimos en este planeta. En sus ojos encontramos la posibilidad de un futuro más compasivo, un futuro donde la humanidad y la naturaleza se entrelazan en un abrazo de respeto y entendimiento. ¿Estamos listos para responder a esta llamada?